y lo llevo al hospital. Empezamos a orar, todos los hermanos, amigos, familias se pusieron en oración por él. Yo recuerdo que el médico en el Seguro Social salió corriendo con él, ¿verdad? Y me dijo, señora, no le puedo decir nada, ahorita quédese por ahí que va a máxima urgencia. Entonces lo sorprendente es que él cuenta en su testimonio, ¿verdad? Hace 4 años, que él, los médicos no sabían si, de hecho, en el siguiente día en la mañana, dice que él despertó y estaba en una cama como de agua, que son unas camas que se utilizan para personas que no pueden movilizarse, antiescara, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente se esperaban lo peor. Entonces, el día que lo llevaron, el examen mostraba el coágulo que estaba alojado en su cerebro. Pero en la mañana él se despertó, se levantó y todos los médicos en la ronda empezaron a hacerle exámenes, levante las manos, abra los ojos, camine, salte, todo lo hacía él. Todos los signos vitales intactos. Todo. Todo. Y toda su movilidad, a pesar de que había tenido el derrame, su cara estaba normal, podía quedar con hemiplegia, que no moviera ninguno de sus miembros, pero lo hacía. Él dice que tuvo un sueño en la noche en el que vio a Jesús y vio un lago y había un paralítico ahí. Eso es lo que sucedió en la noche. Cuando él vio un paralítico, vio que Jesús le preguntaba, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces el paralítico que estaba ahí le decía, es que tengo tantos años de estar enfermo y nadie me levanta. Entonces le digo yo, ese es el pasaje bíblico de el paralítico en la piscina de Bethesda, que estaba ahí tantos años y me dice, sí, y le decía, entonces cuando yo vi que, y este hombre, ¿por qué no le dice que lo sane? Entonces él dice que en su interior dijo, soy yo, a mí me está preguntando. Y dice que le dijo, Jesús, saname, sí, todavía quiero servirte, quiero tocar piano. Porque él como que cayó en que él estaba en esa situación. Entonces a la mañana siguiente fue que despertó y pasó lo que le estoy contando. A los días sale de alta, teníamos servicio, nos vamos al servicio, él tocó el piano, él siguió y lo llama el médico en el Seguro Social y le dice, mire, yo le voy a quitar todos los medicamentos que le he recetado porque yo no sé si usted cree en los milagros. Le dijo, sí, yo sí. Aquí ha pasado algo, le dijo, o sea, el examen de anoche dice que aquí está el coágulo, mire. Y el examen que le hicimos el siguiente día, aquí ya no está. Es como que alguien llegó y lo quitó. Entonces fue maravilloso cómo vimos la gloria de Dios en su vida. A lo largo de todo su caminar, ¿verdad? Como matrimonio, lograron ver el acompañamiento siempre de Dios. Y por eso empezamos con el versículo del principio, porque al final no es cuestión de no tener fe o de no equivocarnos en algo con Dios, sino que los momentos, las obras de Dios son perfectas, ¿verdad? Y Él sabe el tiempo en el que Él pues ya nos reclama, ¿verdad? Por más que pues le podamos pedir, ¿verdad? Y que está fuera de nuestra fuerza también hacer este tipo de obras. Usted, a mí me parece asombroso porque es súper resiliente y no ha habido un psicólogo, un tanatólogo que haya logrado hacer lo que Dios ha hecho en su vida y cómo usted ha salido adelante después de la muerte de su esposo con sus 2 hijos. Es una mujer que le ha dicho sí a Dios, sí a la vida y ha continuado. ¿Qué puede decirle usted a todas las personas que están viendo este testimonio, que tal vez están pasando por esta situación y que no encuentran una salida, que se sienten a veces en un túnel donde solo ven pasar a los demás, la vida de los demás, y ellos están ahí enconchaditos, que no tienen fuerza para salir? ¿Qué puede decirle usted a esas personas que les toque este día el corazón? Como lo decía usted, no ha habido mejor compañía para mí que la presencia del Espíritu Santo. Él ha sido mi todo, Él ha sido mi luz. Yo no hubiera podido sin Él. No se puede sin Dios. Definitivamente no se puede. Y yo les diría que nos enfocáramos
en el agradecimiento. Fíjese que ahorita siento una gran asistencia de Dios en mi corazón que me está diciendo ahora, y eso es lo que me ayudó a pasar esta etapa de duelo, porque todavía estoy en esta etapa de duelo, pero algo que me ayudó fue recordar lo que Él ha sido, lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo con Francisco, lo que Dios está haciendo con mis hijos, y que Él cumplió lo que Dios quería en esta tierra. Él cumplió eso porque en esos días precisamente Él sale del hospital, Él se va como loco en agradecimiento a Dios, sí, a comprar, hizo actos de fe para iniciar Doble Bendición. Entonces se va a comprar instrumentos, se activaba él a hacer préstamos para que nosotros pudiéramos grabar álbumes. Entonces, él marcó ese inicio, hizo algo sorprendente en la vida de nosotros, y así hizo que muchas personas también pudieran alcanzar la gloria de Dios. Ahora bien, en la vida no va a ser fácil, siempre van a haber dificultades, van a haber problemas, pero sí, el enfoque básicamente es en agradecer a Dios. Hay algo que se nos estaba quedando, y es cómo vivieron ustedes ya el proceso en el que él sabía que iba a partir y pudo él despedirse, pudieron hablar, pudo decirle algo antes de cómo fue ese proceso y cómo la despedida, ya cuando pues tienen que hacer el sepelio y usted sabe que ahí es el final, ¿verdad? Del cuerpo. Sí. Lo que usted puede tocar, ¿verdad? Claro. Y ya es una despedida física. Exacto. ¿Verdad? Más no... Exacto. Nosotros ya desde el momento en el que el Espíritu Santo llega a tu corazón, por eso digo, busca al Espíritu Santo, busca a Dios. O sea, Dios es el mismo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que Jesús dijo, no se van a quedar solos. Hay alguien que se va a quedar con ustedes. Entonces, a Él, si lo abocas en tu corazón y dices, Espíritu Santo, ayúdame, Él es quien nos muestra la eternidad. ¿Por qué quiero decir la eternidad? Porque muchas veces pensamos que ese es el fin. Cuando pensamos que ese es el fin, cuando no hay esperanza, ahí nos desmoronamos. Y usted puede decir, ay, hermana Ana Ruth, ok, usted no pasó eso porque el Espíritu Santo estaba ahí. Sí lo pasé, aunque el Espíritu Santo estaba ahí. Y he estado ahí, sí lo pasé. Pasé ese desierto, pasé ese momento de desesperanza, pasé el momento en el que dije, Dios, me fallaste, en el que dije, Dios, ¿qué pasó? Me faltó fe, le faltó fe a mi esposo. Para llegar a ese punto, quiero contarles que en nuestra vida vivimos sirviéndole al Señor. Era un hombre que no se paraba. Era un hombre que, a pesar de que le dolía su cuerpo, a pesar de que iba mal, él me decía, vamos a ir, vamos a servir a este retiro, vamos a servir. Vamos, porque ya conocíamos esa eternidad que Dios había puesto en nosotros. Un año antes de él morir fue duro ese año. Fue el momento más duro de preparación, porque su salud empezó a decaer por el diagnóstico de la insuficiencia renal. Entonces pasamos un año yo haciéndole diálisis en su casa, un año pasar en hospital, tanto que mi hijo mayor dejó de estudiar un año porque él tiene la condición de autismo. Bueno, en otro día podemos hablar de eso. Pero es increíble. Francisco es único, hermoso, pero sí tiene dificultades en el aprendizaje debido a que pues es diferente. Es diferente cómo su cerebrito procesa la información, no como los demás niños. Entonces, pero él tiene su mismo valor, entonces solo hay que adecuarle como él va. Entonces yo ese año no pude definitivamente estar con él en todas sus terapias, en todas sus atenciones, porque mi enfoque fue mi esposo. Y entonces mis hijos también pasaron ese proceso doloroso y difícil de ese año en el que nos tocó pasar de hospital en hospital. Pero nunca dejamos de servir, nunca dejó él su servicio. Esta etapa fue, de hecho, en una ocasión Dios nos dijo, orando en nuestro dormitorio, los estoy santificando, los estoy preparando. No tengan miedo.
que siempre Él iba a estar con nosotros, citas bíblicas hermosas. Recuerdo que en una ocasión estábamos orando y Él abre la palabra y ese fue como cuando Dios nos dijo lo que iba a pasar, pero ni siquiera lo hablamos, como le explico. O sea, Él nunca me dijo a mí, le soy sincero, nunca me dijo me voy a morir. Nunca me dijo, mira hija, me voy a morir. Lo único que sí me dejó algunos papeles ahí que yo tenía que, como que cualquier cosa, ¿verdad? Y a su mamá y amigos. Pero a mí sabía que no me gustaba ese tema. O sea, él sabía que yo no me hablé de eso porque yo estoy creyendo que vamos a llegar muy lejos juntos. O sea, creyendo. Entonces, sí no lo hablamos. O sea, lo sincera, él no me dijo, mira hija, me voy a morir. No, nunca. Pero sí esa cita bíblica, cuando él la recibió, es la cita bíblica donde dice Jesús a sus discípulos, me voy, pero me voy a prepararles un lugar, unas mansiones en el cielo. No los dejaré solos. En la casa de mi Padre tendrán muchas moradas. Cuando nosotros recibimos esa cita nos quedamos callados. Nadie dijo nada, nadie lo hablamos, él lloró. Pero yo lloré en mi interior, lo sabíamos. Seguimos en el caminar. De hecho, un fin de semana antes de él fallecer, estaba sirviendo el retiro. Yo lo tenía que empujar para que subiera el piano. O sea, yo le decía, Francisco, quédate en la casa, quédate descansando. No, vamos. Yo lo empujé, era increíble la fe, era increíble cómo amaba a Dios. Entonces fue bien bonito, fue bien maravilloso lo que él hizo. Yo animo a cualquier hermano que está pasando por eso, por una enfermedad, a que siga caminando porque eso es lo que deja aquí en esta tierra, es algo impactante. Y si no puede, también llore, diga que no puede, pero siga, pero camine y Dios lo puede sanar porque lo hizo con él. Y Dios le tiene una mansión también, como lo hizo con mi esposo. O sea, todos nos vamos a morir, ya está nuestro tiempo asignado. Lo que tenemos que saber es que hay una eternidad con Él y que tenemos que cumplir aquí lo que Él nos ha asignado ya, porque Él tiene algo hermoso para nosotros, Dios, y es algo que lo sentí en la vida de mi esposo. Cuando fallece fue algo duro. Fue algo bien impactante, yo estaba en shock porque fue súper rápido, o sea, fue una infección en su pie que le causó esa situación. Ahora analizo todo y digo, era tu tiempo, era su tiempo y era tu tiempo, Dios, con él. Y sí estuve ingresado nada más 2 días. Yo estuve con él al momento de él fallecer, ya estaba entubado. Yo estuve con él, me daba miedo de irme porque tenía horas en el seguro y dije, yo no quiero que muera solo. Él murió yo cantándole, yo estaba muerta en llanto, pero yo le cantaba que vas a ir con él, que sabía que era el tiempo, le di gracias. Sentía su respirar, aunque estaba entubado, sentía como que quería salir algo para decirme. Sentía que me estaba escuchando, sabía que me estaba escuchando. Y falleció ahí cuando yo estuve ahí. Entonces, ahora la etapa de decirle a mis hijos, o sea, eso fue duro, difícil. Yo estaba como en ese momento de shock, pero hasta en ese momento vi la gloria de Dios. A él le regalaron todo, el mejor servicio, podría decir yo. O sea, yo no me preocupé por nada porque uno no tiene cabeza de nada. Se lo regalaron y me decían, escoja su caja, y yo veía y usted tiene derecho a la mejor, a la de más alto costo. Y yo le escogí andábamos con mi cuñada y las dos nos volvimos a ver la blanca, nos encantaba la blanca. Y esa escogimos. Y ustedes tienen derecho, siempre me decían, ustedes tienen derecho al mejor servicio. Entonces fue bien bonito porque como hasta Dios en estos detalles, él era bien detallista. O sea, él me hace una canción, el de los que
O sea, era así, ¿no? Y en ese momento él, ver que hasta en ese momento Dios tuvo ese detalle ese tan cuidado, hermoso ¿verdad? con él. Sí. Cuando vamos al cementerio, mi hijo con la condición de autismo daba vueltas alrededor y ahí lo van a dejar, mamá. Sí, mi hijo, ahí lo van a dejar. Está demasiado oscuro, mamá. Está demasiado oscuro ahí. No me gusta. Entonces él estaba ahí, daba vueltas, daba vueltas. Y sí fue un momento como que yo le dije, Dios, no lo vamos a soportar. No vamos a soportar ese momento a la hora de enterrarlo. Entonces en ese momento los organizadores dicen, vamos a tirar en esos momentos globos. Entonces nos vamos en el parque, ¿verdad? Memorial, nos llaman, nos vamos todos y le empezamos a escribir cosas en los globitos. Mis hijos escribieron, mi hijo le escribió, gasta mucho en el cielo, por favor, cómprate todo lo que quieras. O sea, cosas así hermosas, ¿verdad? Ellos a su manera. Entonces, eso verdaderamente siento que Dios lo prepara para que no tengamos ese dolor tan grande cuando lo estaban colocando en la tierra. Entonces, en ese momento justo tiramos los globos con Helio y empieza a caer un rocío que no era lluvia, o sea, pensamos va a llover, no, era un rocío de agua. Y como había sol, sale el arco iris. Yo sé que todo eso tiene explicación científica, sí, pero para mí fue un signo real de que Dios nos estaba diciendo, aquí estoy con ustedes. Estoy pasando lo mismo con ustedes. Siento lo que están sintiendo, pero es parte de, yo soy soberano, yo lo sé todo, yo lo conozco todo. Y sale el arco iris. Y todos empiezan a grabar y por ahí les voy a dejar las fotos, yo creo que están saliendo ahorita, sobre ese momento en el que sale el arco iris y todos grabando, todos sintiendo ese momento y los globos se van para el cielo y el arco iris. Y fue muy bonito, sí, fue único y Dios nos estaba diciendo y nos recordamos al arca de Noé. Cuando fue el diluvio, a Dios le dolió tener que destruir todo, pero hace un pacto con Noé. Y le dice, me dolió y esto no vuelve a pasar. Entonces, eso es lo que yo sentí en ese momento. O sea, Dios haciendo un pacto con nosotros que no nos iba a dejar solos, que había dolido eso que había pasado, pero yo creo que Dios al final es como que Él está con Él, ¿no? Como que yo lo tengo, tranquilo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da a esa esperanza. Antes de eso, me salté un pedacito que no se lo conté. Yo estaba en shock en la vela. Yo estaba en shock en el momento de estarlo velando en la funeraria. Cuando fue la misa de cuerpo presente, antes de irnos al cementerio, yo recibí la Eucaristía. Ahí yo desperté. O sea, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque yo ahí fue que pude hablar con Dios. Yo no había podido hablar con Dios. O sea, yo le cantaba a mi esposo, le decía, te vas con Dios, pero yo no había tratado hasta ese momento con Dios. Así. Entonces yo le dije a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ahí se vienen pensamientos como, tu fe falló, no fue suficiente lo que hiciste. Todo lo humano. Tú tuviste la culpa, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho lo otro. O sea, en ese qué pasó, le estaba expresando a Dios. Y yo sé que hay hermanos que quizás están en esa situación. Y ahora viene lo poderoso como Dios te habla personalmente a ti. Y le decía, y pensaba también, Francisco no creyó lo suficiente. Él no fue suficiente lo que hizo. Estoy enojada también con él, estoy enojada contigo, estoy enojada conmigo, estoy enojada con todo el mundo. En ese qué pasó. Y Dios lo único que me respondió fue Jesús. Me dijo, yo tenía mis ojos cerrados, se acerca y me dijo, esto es lo que pasó. Y me hizo así. Entonces, eran sus llagas. Yo recibí a Francisco así. Por mis llagas ha sido sanado. Entonces lo recibí en su brazo. Entonces fue como para mí que me quedé tan impactada y caí. O sea, ok, Señor, ya sé, aquí voy. Eso no crean que eso se acabó, todas mis dudas se acabó. No. No, pero la llenó de mucha fortaleza. Exacto, ¿verdad? para ese momento. Entonces algo y fue lo que pasó en el cementerio, algo bien hermoso. Y ahora voy a lo que viene en este año, lo que he vivido en este año.
esas preguntas que yo tenía en ese momento, Dios las ha ido con amor respondiendo, y he entendido que hay cosas que no las vamos a entender. Hay cosas que no vamos a terminar de entenderlas sino hasta que estemos con Él. Pero una cosa es segura, que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él lo decidió. Y si Él lo decidió, es porque está bien. Así es. Para mí, para ti, para Francisco, era su momento de salvación. Era su momento en el que Dios dice, hoy quiero que estés conmigo. Y mi cita lema es, yo quiero decir a todas las mujeres que han perdido quizás a su esposo, o hombres que han perdido a su esposa. Dice la palabra de Dios que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es mi lema y eso es lo que me hace seguir adelante. Gracias al Señor, Él me dejó los recursos, un hombre muy inteligente, me dejó los recursos suficientes para yo poder sostener a mis hijos. Y eso le doy gloria a Dios. Y todo viene de Dios, porque Dios valoró el trabajo que Él hizo. Y es lo que nosotros estamos viviendo. No ha sido fácil, ha sido un cambio y no va a ser fácil. No desvalores ni minimices tu dolor. No lo veas como, no, yo tengo que creer, porque a veces los servidores dentro de nosotros nos creemos así como bien fuertes, ¿no? Y nos creemos fuertes porque ¿qué van a decir los demás de mí? Eso iba a decir, la presión social, ¿verdad? Sí, es bien complicado. ¿Qué va a decir mis ovejas, los que yo llevo? No, ellos aprenden de eso. Así es. Ellos aprenden y si tú estás en esa situación de que no, estás pasando una situación dura, difícil y sientes que vas a quedar avergonzado, sientes que qué van a decir, no sientes que tienes que ser fuerte, no tienes que ser fuerte. Solo tienes que reconocer que necesitas de Dios, porque yo digo, el servidor que dice que no necesita de Dios, no es que no sirva, claro que no, sino no va a estar en la plenitud sirviéndole a Dios. No vas a encontrar la plenitud, vas a lastimar a los demás, porque lastima a los demás, el creer más importante. Yo digo, el mejor servidor es aquel que dice, yo necesito de Dios, yo necesito que Él haga algo en mí. Ese es el excelente servidor. Sentirnos lo humanos que somos y que podemos quebrantarnos, vulnerables totalmente. Y que Él es nuestro amparo. Somos hijos de un rey. Claro. Somos totalmente, ¿verdad?, amparados por Él. Sabemos que vamos a llegar a la consecución del camino hasta donde Él diga que vamos a llegar. Pero lo importante es caminar siempre, claro, ¿verdad?, de su lado. Y decirles también a las hermanas que están, que creo que lo dejé cortar esa parte, a las hermanas que están pasando por esta situación, tienes un valor, no porque diga, me hace falta esto, y a veces podemos caer en la tentación de recurrir a buscar, no, entonces hoy tengo que buscar a alguien para suplir ese vacío. Rápidamente, recuerda que están tus hijos, recuerda que tu prioridad son tus hijos, eres tú, y cuando Dios llena ese vacío no hay necesidad de andar buscando en otro lado porque puedes buscar a la persona equivocada. Sí, me refiero a mujeres que están, igual las solteras, ¿no? Siempre busquen a Dios primero y Dios dará la persona con la cual puede complementar tu vida, con la cual puede cumplir lo que Dios ha asignado para tu vida. Definitivamente todo tiene su tiempo. Había algo que leí esta mañana que decía, no te busques problemas, ora primero a Dios por esa pareja. Amén. Y así es, sí, claro. ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad, Ana Ruth, por estar este día acá, por abrir su corazón y por contarnos a todos esta historia tan fantástica, porque eso nos refuerza más el poder de Dios realmente en nuestras vidas. Él es un Dios de poder, ¿verdad?, que sigue haciendo milagros, los hizo hace años y los continúa haciendo. Él está vivo y podemos hacerlo, ¿verdad?, nosotros, todo de la mano de Él. No tengan miedo si ustedes están pasando por un proceso similar o laboralmente, de cualquier índole. Dios tiene siempre el poder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.